Muy buenos días, mis hermanos. Pues seguimos en lo que es la lectura, la proclamación del apóstol San Pablo a la carta a los romanos. Recordemos que ya vimos el capítulo 1, en el cual el apóstol San Pablo dice que es llamado por Dios a una misión. Pero también recordemos que esta carta San Pablo la dirige cuando está en, vamos a decirlo, en prisión, pero lo dejan en una casa y dura 2 años en Roma y lo visitaban, las personas lo visitaban para escuchar lo que Dios a través del apóstol San Pablo traía para la comunidad de Roma. Entonces, yo me imagino que esta carta de los romanos es hecha dentro de esos 2 años que estuvo San Pablo, más aparte lo que estuvo más en Roma, pero ahí marca solamente 2 años. Entonces vamos a ver hoy el capítulo 2 de la carta a los romanos y nos dice: los judíos, o vamos a comenzar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los judíos también deben temer el juicio de Dios. Recordemos que San Pablo, cuando estuvo en Roma, se reunió con los judíos. Entonces, recordemos que toda esta predicación, todas estas cartas van dirigidas a la comunidad judía dentro de Roma. Y vamos a ver qué es lo que nos va marcando, qué es lo que nos va diciendo San Pablo a través de estas cartas. Por lo tanto, amigos míos, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Te condena a ti mismo cuando juzgas a los demás, pues tú haces lo que estás condenando. ¿Nos parece bien que Dios condene a los que hacen tales cosas? Pero tú, que haces lo mismo, piensas que escaparás del juicio de Dios, porque tanto tú como Él, como que condena a los demás. Esto sería aprovecharse de Dios, de su inmensa bondad, paciencia y comprensión, y no ver que esa bondad te quiere llevar a la conversión. Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Dará vida eterna a quienes haya conseguido el camino de la gloria, del honor y de la inmortalidad, siendo constantes en hacer el bien. Y en cambio, habrá sentencias de reprobación para quienes no han seguido la verdad, sino más bien la injusticia. Habrá sufrimiento y angustias para todos los seres humanos que hayan hecho el mal. En primer lugar, para el judío y también para el griego. La gloria, en cambio, el honor y la paz será para todos los que han hecho el bien, en primer lugar para el judío y también para el griego, porque Dios no hace distinción de personas. Vamos viendo en este punto muy interesante cómo es que Pablo les habla a la comunidad judía y le dice que si tú eres capaz de juzgar, entonces también te ata una condena también, porque tú juzgas. Y en aquel tiempo los judíos juzgaban, pero hacían lo mismo que hacían los romanos.
Entonces, ¿cómo es que esa forma de juzgar era irte amarrando un cuello, un lazo entre el cuello para irte destrozando tu vida? Y es lo que pasa en la vida de esos judíos dentro de Roma, que ven las cosas y las juzgan, pero también ellos dice que cómo es posible que estés juzgando y quieras que el castigo de Dios caiga sobre el otro, siendo que tú lo estás haciendo igual. Entonces, ahora también dice cómo Dios, como justo juez, irá a juzgar para la vida eterna los que hacen el bien y el sufrimiento para aquellas personas que hacen el mal. Y todavía pone aquí entre líneas, primeramente los judíos, porque para ellos fue que llegó primeramente el Evangelio, después a los griegos, también tanto para la maldad van a ser ellos juzgados primero, porque ellos conocen lo que es la ley y los profetas, y más aparte a ellos recibieron de parte de Jesús toda esta evangelización primero que a cada uno de los otros países, vamos a decirlo así. Y entonces así mismo va a ser juzgado si hacen el mal primero los judíos y después los griegos, y si hacen el bien también van a ser premiados primero los judíos y después los griegos. Así que, y dice que Dios no hace distinción de personas entre todo el mundo ya. Pero vamos a ver también este otro punto interesante, que es cada uno es juzgado por su conciencia. Quienes pecaron sin conocer la ley serán eliminados sin que se hable de la ley. ¿De cuál ley se está hablando aquí? De la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Ahora lo podemos decir como Antiguo Testamento. Entonces dice, y los que pecaron conociendo la ley serán juzgados por la ley. O sea, ¿cuál es la ley que conocieron? La ley de Moisés, de los profetas, de los reyes, de los jueces. De esa ley es la que está hablando aquí San Pablo. Porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Ven, la justicia de Dios es, yo conozco la ley, pero no la cumplo. Pero si yo conozco la ley y la cumplo, ahí es donde habla de lo que es la justicia. Cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen, y así demuestran que la exigencia de la ley están grabadas en sus corazones. Quiere decir que nosotros que no somos judíos, que somos paganos, si nosotros reconocemos y hacemos acciones de lo que es Dios y nos apegamos a lo que la ley manda, entonces quiere decir que eso nosotros lo hacemos naturalmente y está sellado en nuestros corazones. Serán juzgados por su propia conciencia y los acusará o los aprobará su propia razón. Habla de la conciencia y habla de la razón. La conciencia es lo más íntimo que tenemos, donde nos encontramos Dios y nosotros. Y ya después de la razón es aquella acción que hacemos después de que hayamos examinado nuestra conciencia. Entonces es muy interesante ir conociendo esas dos palabras que nos marca San Pablo, o que les marcó San Pablo a los judíos, para que ellos mismos se evalúen con esa conciencia. El día en que Dios juzgue lo más íntimo de las personas por medio de Jesucristo, lo más íntimo, ¿cuál es lo más íntimo? Todos tus sentidos que te deben de llevar a hacer el bien. Eso es lo más íntimo. Nosotros le llamamos corazón, pero vamos a hablar de todo el ser que se debe de ser transparente ante la presencia de Dios y hacer las cosas que a Dios le pertenecen. Entonces eso es
lo más íntimo de la persona. Esto es lo que dice mi evangelio. ¿Por qué miras tú eres porque mira, tú eres judío y te apoyas en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios? Conoces su voluntad porque la ley te enseñó y sabes cómo actuar según las circunstancias. Tú que te crees guía de ciegos, luz en la oscuridad, maestro de los que no saben, el que enseña a los niños chicos y posees en la ley todo lo esencial y las normas del conocimiento y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Dices que no hay que robar y tú robas. Dices que no se debe de engañar a la propia esposa y tú lo haces. Afirmas que aborreces a los ídolos, pero robas en sus templos. Te sientes orgulloso de la ley, pero pasas por encima de ella, de tal manera que deshonras a tu Dios. Ya lo dice la Escritura, ustedes son causa de que los paganos insulten el nombre de Dios. Aquí hay algo muy, muy interesante por medio del apóstol San Pablo, que les habla a los judíos que están en Roma. Cómo ellos se adjudican. ¿Por qué? Porque les llegó la ley, primero a ellos tuvieron la ley, ellos recibieron también a Jesucristo, no lo reconocieron, es otra cosa, pero ellos lo recibieron. Lo interesante aquí es que San Pablo habla de todo lo que ellos creen que son, pero a la vez les pone un aguijón en su corazón para que ellos sepan de que ellos se deben destruir a sí mismos y no hacer lo que los romanos estaban haciendo, que robaban, saqueaban y engañaban a sus esposas, y ellos están repitiendo esos males. Entonces San Pablo se les pone muy firme y dice, se sienten orgullosos por encima de la ley. Y dice aquí, la Escritura dice que ellos van a ser no ejemplo para la gente pagana, y por causa de eso nosotros vamos a insultar, nosotros como que somos paganos, que no somos judíos, vamos a insultar a Dios por medio de los judíos que no reconocen a Dios y hacen las cosas abominables ante los ojos de Dios, y transmiten todas esas inseguridades y desviaciones que llevan a la muerte. Entonces aquí San Pablo les echa en cara esta parte para que ellos comprendan de que se tiene que servir a un Dios, y a un Dios verdadero. Dice, la circuncisión te sirve si cumple la ley. Recordemos que la circuncisión era en aquel entonces, era para que pertenecieran al pueblo de Dios. Pero aquí habla San Pablo, dice, la circuncisión te sirve si cumple la ley. Si no la cumples, no te sirve. Pero si no la cumples, te colocas entre los que no están circuncidados. O sea, se hacen a la par según pueblo de Dios, contra uno que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Por el contrario, si uno de ellos cumple los mandatos de la ley, será considerado exactamente como un circuncidado. El que cumple la ley sin estar marcado físicamente con la circuncisión podrá juzgarte a ti, que eres infiel a la ley, a pesar de que tienes a la vez la circuncisión y la ley. O sea que el pagano que se vuelve a Dios, aquí ya hablamos ahora por medio de la fe, nosotros entramos a ser pueblo de Dios por medio del bautismo. Entonces ya nosotros podemos juzgar, si es que se nos parece juzgar a estas personas que
dicen que son parte de la iglesia, pero no lo son. Entonces, aquí es lo que San Pablo está hablando sobre esa circuncisión, porque era muy importante para el pueblo elegido de Dios por el mandato de Moisés. Porque lo que a uno lo hace judío no es algo exterior, y la circuncisión real no es la que está hecha en el cuerpo. Ser judío es una realidad íntima, y la circuncisión debe ser la del corazón, obra espiritual y no cuestión de leyes escritas. No es algo que pueda valorar los hombres, sino solo Dios. Vemos cómo es ahora San Pablo, ya está ubicándolos, que la fe y el bautismo, mejor dicho, la fe en Jesús o la fe en los profetas, impregnada en el corazón, y aparte de eso, grabada en el corazón, y aparte de eso, practicada en la vida, eso es lo que realmente es tener una unión íntima con Dios. Y aquí dice lo último, no es algo que pueda valorar los hombres, sino solo Dios. ¿Por qué? Porque eso ya está hablando más de lo que hay dentro del corazón del hombre. No solamente es algo superficial, exterior, sino es algo que marca el corazón por medio del Espíritu Santo. Entonces, aquí con eso terminamos, hermanos, lo que son la carta a los Romanos capítulo 2. Entonces, nos vemos, si Dios quiere, primeramente Dios mañana. Que Dios me los bendiga y vamos a hacer oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Compartan, hermanos, este rinconcito en el cielo, y este está lanzado para el YouTube. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.